Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Es un gusto dar inicio al evento de lanzamiento del estudio sobre las alianzas público-privadas en Costa Rica, el cual fue desarrollado por Aliarse en colaboración con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el Sistema de Naciones Unidas, el Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado. Para el desarrollo de este evento tendremos unas palabras de bienvenida, luego la presentación del estudio y posteriormente la participación de diversos actores que responderán a algunas preguntas. Durante la actividad no tendremos espacio para consultas, por lo que les sugerimos a las personas participantes que pueden hacer llegar sus preguntas al correo electrónico aliarse@aliarse.org. Ahí pueden dirigir sus preguntas entonces. Y para dar inicio al evento, escucharemos unas palabras del señor Jorge Novalski, presidente de la Fundación Aliarse, quien tiene pues gran experiencia en el tema de las alianzas público-privadas y desarrollo sostenible. Buenos días, señor Novalski. Buenos días y buenos días a todos los que nos acompañan hoy, con el agradecimiento por estar con nosotros y apoyarnos en esta iniciativa. En la coyuntura actual, es urgente llevar a cabo reformas que implican cambios estructurales necesarios para asegurar la estabilidad social, económica, ambiental y política de Costa Rica. La tarea trasciende realmente la capacidad de este y el próximo gobierno, de ahí la necesidad que existe para que los diferentes actores de la sociedad, sin dilación alguna, asuman responsabilidades y contribuyan en forma conjunta al desarrollo sostenible del país. Las alianzas público-privadas en sus múltiples formas representan medios que pueden facilitar la participación coordinada de diferentes grupos interesados en proyectos que sean parte de los procesos de cambio estructural que requiere el país. Desde Aliarse, organización que promueve las alianzas público-privadas, impulsamos la realización del estudio sobre el estado de las alianzas público-privadas en Costa Rica, con el fin de contribuir al debate sobre la importancia estratégica y el valor de las alianzas público-privadas para hacer frente a los desafíos que enfrenta el país. Mi agradecimiento a Mideplan, al Sistema de Naciones Unidas, al Consejo de Promoción de la Competitividad, a la UCAEP, a la Fundación Aliarse y a Guillermo Matamoros y Daniel Jean-Pierre por tan valiosa contribución. En momentos en que el mundo atraviesa una gravísima crisis económica, social y ambiental, la colaboración entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil en la gestión del desarrollo sostenible adquiere una mayor relevancia. La emergencia sanitaria originada a raíz de la pandemia viene a profundizar las condiciones de una desigualdad sistémica que en Costa Rica, al igual que en la mayoría de los países de la región, se ha exacerbado y que para mitigar sus efectos e impulsar una recuperación transformadora requiere de la participación de todos los actores de la sociedad. En épocas de estrechez fiscal,
contracción económica, reducción en la inversión pública, mayores problemas de empleo que afectan mucho más a los jóvenes y a las mujeres, importantes rezagos en la educación y la capacidad de prestación de servicios de salud muy comprometida, así como la presencia de problemas complejos como el cambio climático, nos obligan a actuar en forma conjunta, con diligencia y de manera estratégica, atacando desde sus raíces esos problemas y diseñando y poniendo en marcha políticas públicas que bien se pueden complementar con mecanismos de interacción público-privado para la gestión de los procesos de cambio que requiera el país. Así pues, las alianzas público-privadas constituyen un instrumento estratégico para lograr la sostenibilidad del desarrollo al propiciar una interacción corresponsable entre las instituciones públicas y las organizaciones privadas, en donde se comparten, entre otros, recursos, competencias y riesgos para el logro de objetivos comunes que permitan hacer frente a los desafíos que enfrentamos, tanto en el mediano como en el largo plazo. Estos mecanismos de interacción público-privado para la gestión del desarrollo sostenible se han implementado en el marco de procesos de descentralización, por ejemplo, en la prestación de servicios públicos y la construcción de obras de infraestructura física y social. Son esquemas que buscan generar valor para las diferentes partes y facilitan el ejercicio de corresponsabilidades de diferentes grupos interesados en pro del desarrollo sostenible y la equidad. A su vez, fortalecen la democracia a través de estructuras de gobernanza que posibilitan una interacción corresponsable y refuerzan la responsabilidad social del Estado como garante del bien común. El estudio que hoy presentamos sobre el estado de las alianzas público-privadas en Costa Rica no es un análisis de impacto de algunas experiencias en Costa Rica. Más bien, la importancia del estudio estriba en las lecciones aprendidas de dichas experiencias y las recomendaciones que de ellas emanan y que abarcan temas normativos, político-institucionales, de transparencia y rendición de cuentas, de comunicación, de control y regulación, de esquemas financieros novedosos y del desarrollo de capacidades de gestión, entre otros. Las recomendaciones buscan generar condiciones propicias para el fortalecimiento de la interacción público-privada para la gestión del desarrollo sostenible en Costa Rica. Todavía hay mucho camino que recorrer, pero esperamos que el estudio sobre el estado de las APPs y APPDs sean de utilidad para los tomadores de decisiones y contribuyan al debate urgente sobre el rumbo que debe seguir el país en las próximas décadas para asegurar un crecimiento económico incluyente, social y ambientalmente responsable y por ende sostenible, que se traduzca en un mayor progreso y un mayor bienestar para los ciudadanos. Y para ello siempre pueden contar con aliarse. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Jorge Novaski por su participación. A continuación tendremos las palabras del señor Ernesto Rodero de Naciones Unidas, quien también nos hará sus palabras de bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer estar aquí representando a Naciones Unidas en la presentación de este estudio sobre las APPs. Bueno, como todos y todas saben, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no tiene precedentes en cuanto a su alcance y ambición y representa un enfoque holístico para comprender y abordar los retos del desarrollo. Costa Rica forma parte de los 193 países que adhirieron a la Agenda 2030 y bueno, se comprometió con el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Es verdad que estamos lejos de conseguirlo todavía, pero lo que es importante es que todos debemos comprender que necesitamos, bueno, alcanzar esos objetivos está lejos de los estados, simplemente, ¿no? Entonces se necesita la participación tanto del sector privado como instituciones gremiales, gobiernos locales, comunidades, y que las personas a nivel individual también asuman este desafío, ¿no? Como lo decía Jorge en sus palabras introductorias, ha quedado claro con la pandemia del COVID-19
que los límites de los gobiernos, bueno, están ahí, ¿no? Entonces es muy importante que continuemos trabajando juntos en alianzas multiactor, como es el caso, yo creo, de la presentación de este estudio, ¿no? En el que nos hemos unido varias instituciones para trabajar en él, y creo que, bueno, van a tener oportunidad de ver la presentación que se haga, pero me parece que tiene resultados muy interesantes, ¿no? Y bueno, esta es la forma de trabajar con un enfoque multiactor, es lo que nos va a ayudar a conseguir un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente, ¿no? La crisis también ha demostrado que, bueno, a medida que se pasa de una respuesta inmediata a la crisis, a la fase de reconstrucción, la colaboración entre todas las partes interesadas es aún más esencial para aprovechar el impulso y construir colectivamente sociedades más inclusivas, resistentes y sostenibles. En este contexto, los ODS creo que ofrecen un modelo en torno al cual se pueden y deben converger todos los sectores de la sociedad, ¿no? En el caso de Costa Rica, además, también lo ha mencionado Jorge, la pandemia no ha venido sino a profundizar la crisis fiscal que atraviesa el país durante los últimos años, ¿no? Todos somos conscientes de que el restablecimiento de la sostenibilidad fiscal de Costa Rica es una prioridad. Como decía también Jorge, es algo que va a trascender no solo a este gobierno, sino a los que vienen, ¿no? Y sabemos que se necesitan también otras mejoras en la gestión, ¿no? En Naciones Unidas hace un par de meses presentamos un estudio que se ha hecho durante los últimos años conjuntamente con las entidades nacionales, en concreto con Mideplan. El estudio lo lanzamos con Mideplan, que se llama Evaluación de las Finanzas para el Desarrollo. Y bueno, ahí los resultados de ese estudio nos indican que sí, el restablecimiento del equilibrio fiscal en el corto plazo es una prioridad, pero no se puede continuar trabajando con más de lo mismo, sino que necesitamos también elementos innovadores y elementos como los que proporcionan las APPs y las alianzas público-privadas para el desarrollo, ¿no? Podríamos pensar en que el evento de hoy pues gira solo en torno al ODS número 17, que es el de la construcción de una alianza mundial para el desarrollo, pero la verdad es que todos los objetivos requieren necesariamente la participación de todos los sectores de la sociedad. Es en este sentido donde las alianzas a nivel nacional y municipal, ya sean en forma de alianzas público-privadas o alianzas público-privadas para el desarrollo, constituyen un elemento muy valioso para aprovechar y optimizar los recursos disponibles e impulsar el cambio real necesario para alcanzar los ODS, mejorar la vida de las personas y no dejar a nadie atrás. No obstante, para que las APPs en cualquiera de sus modalidades se conviertan en un instrumento crítico para la futura provisión de infraestructura pública y otros servicios como generación eléctrica, entre otros, se requiere, en primer lugar, de una buena gestión para poder administrar las diferentes modalidades posibles, proporcionando mayores certezas en el uso de esos instrumentos. Para ello, el Estado deberá consolidar el aprendizaje ya realizado y profundizar en los avances en el marco normativo y de gestión de las APPs. Algunas áreas de mejora que ya han sido identificadas es, por ejemplo, el apoyo a la toma de decisiones de alto nivel, la planificación estratégica de las APPs, fortalecer la capacidad centralizada de gestión de APPs y de gestión de riesgos, mejorar la capacidad de las unidades de APPs en ministerios y empresas públicas, mejorar su fiscalización, considerar la introducción de una agencia independiente de arbitraje y la promoción internacional de la inversión extranjera, sin la cual pues, las APPs no son posibles tampoco, ¿no? En segundo lugar, el Estado también debe crear las condiciones para favorecer la participación de empresas nacionales en APPs, por ejemplo, asegurando su acceso al crédito de largo plazo en condiciones competitivas. En cuanto a las alianzas públicas privadas para el desarrollo, constituyen un elemento clave a la hora de desarrollar un ecosistema donde puedan participar múltiples actores públicos y privados con y sin fines de lucro, domésticos y externos, para orientar las inversiones de impacto. No obstante, es preciso decir que las políticas para la construcción de los ecosistemas que permiten el desarrollo de inversiones de impacto deben considerar también de forma simultánea el lado de la oferta y el de la demanda.
En Naciones Unidas nosotros estamos convencidos del potencial que tiene Costa Rica para convertirse en un laboratorio del uso de este tipo de instrumentos que son un poco más innovadores, ¿no? Por eso estamos trabajando en esa línea y dentro del proyecto con el que estamos financiando este estudio, que es el proyecto del Fondo para los ODS, la verdad es que cuando nos propusieron trabajar en el mismo, enseguida dijimos que sí, porque nos parece que esta es la vía, ¿no? Entonces, creemos que las APPs y las APPDs son un ejemplo de la vía que debe seguir Costa Rica para asegurar que nadie se queda atrás. Sin más, lo dejaría por aquí y pasaría a nuestros colegas que han efectuado el estudio para que puedan realizar la presentación. Muchas gracias a todas y a todos y hasta pronto. Muchas gracias al señor Ernesto Rodero de Naciones Unidas por esta contextualización de la Agenda 2030 y las alianzas público-privadas. Seguidamente le vamos a dar el paso a la señora Danielle Jean-Pierre y al señor Guillermo Matamoros, que nos van a presentar los hallazgos del estudio sobre el estado de las alianzas público-privadas. La señora Jean-Pierre es la directora del programa de la Fundación Aliarse y el señor Matamoros es experto en alianzas público-privadas, así que los dejo con ellos para la presentación del estudio. Muchísimas gracias y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla brevemente, la cual deben estar viendo en este momento. Elsa, si me puede confirmar, si pueden ver la presentación. Sí, tenemos la presentación en pantalla, claro. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, como les mencionaba Elsa, nosotros vamos a hacer una presentación breve de los principales hallazgos y las principales recomendaciones que se están planteando a partir de los resultados del estudio que se elaboró en una colaboración entre Mideplan, el Sistema de Naciones Unidas, el CPC, la UCAEP y la Fundación Aliarse. El estudio sobre el estado de las alianzas público-privadas en Costa Rica tuvo como objetivo básicamente presentar el estado de situación de este tipo de dinámicas colaborativas en el país durante el 2020. El propósito que nos planteamos con la elaboración de este estudio fue básicamente el fortalecer o aportar al fortalecimiento de la comprensión sobre el valor que tienen este tipo de alianzas para hacer frente a los desafíos que el país enfrenta el día de hoy a nivel económico, social, ambiental y político. Queremos también propiciar condiciones o mejores condiciones en el entorno en el cual se están desenvolviendo este tipo de alianzas con el fin de facilitar que la colaboración que se genere sea cada vez más efectiva. Para la elaboración de este estudio, llevamos a cabo un proceso metodológico que queremos mencionarles muy rápidamente, básicamente el cómo se elaboró este estudio. Nos planteamos básicamente dos dimensiones de análisis, una dimensión que nos permitió observar los entornos políticos en los cuales se están desenvolviendo este tipo de colaboraciones entre el sector público y el sector privado, y por otro lado, el cómo se están dando, es decir, los principios de diseño y de gestión que posibilitan que este tipo de alianzas se gesten. Para ello, pues nos planteamos una serie de preguntas, quisimos entender un poco el contexto nacional en el que están operando y si este contexto es propicio para la implementación de asociaciones público-privadas, APP, o de alianzas público-privadas para el desarrollo, APPDs exitosas. También quisimos entender de qué manera están operando las APPs y APPDs que buscan contribuir a la consecución de objetivos nacionales de desarrollo y finalmente qué requieren para poder lograr una visión proactiva, alcanzable y ser alianzas transformadoras. El proceso contó con una amplia consulta. La parte de comprender los entornos políticos se desarrolló a partir de la revisión documental, así como de una serie de entrevistas a actores clave, ministros, exministros, analistas políticos, docentes universitarios, representantes del sector privado, que nos permitió trazar las principales líneas que permitieron entender el entorno político, y los principios de diseño y gestión se analizaron a partir del análisis de una serie de experiencias prácticas que se han desarrollado en el país en el último tiempo, así como a partir de un cuestionario virtual que nos permitió recolectar prácticas, experiencias, barreras que están enfrentando tanto las instituciones públicas como las organizaciones privadas que se vinculan a este tipo de iniciativas. Contamos con más de 75 respuestas al cuestionario virtual y levantamos
9 fichas de análisis. Para comentarles muy brevemente los principales hallazgos de uno de los capítulos del estudio, que se centra principalmente en las alianzas público-privadas para el desarrollo, las cuales son acuerdos de cooperación para la interacción corresponsable entre las instituciones públicas y las organizaciones privadas. En este tipo de alianzas, las partes comparten recursos, competencias, riesgos para lograr objetivos comunes que contribuyan al desarrollo sostenible. Estas surgen por lo general en una interacción voluntaria y buscan generar valor público a través de la interacción corresponsable entre las instituciones públicas y privadas. Para entender un poco cómo se están desarrollando este tipo de alianzas en el país y cuál es el entorno político en el cual se están gestando el día de hoy, como les comentaba anteriormente, desarrollamos una serie de consultas. Estas consultas, y podemos decir que el 100% de los actores que entrevistamos y que completaron el cuestionario virtual reconocen el día de hoy que las APPDs, las alianzas público-privadas para el desarrollo, son indispensables para enfrentar los desafíos sociales, económicos y ambientales que enfrenta Costa Rica el día de hoy. Otro elemento importante que observamos al analizar el entorno político en el cual se desenvuelven es que hay esfuerzos importantes que el gobierno de Costa Rica ha desarrollado para involucrar a los diversos actores en los procesos de política pública, y además hay una participación activa de actores no estatales en los procesos de política pública. Y un ejemplo de los esfuerzos que ha desarrollado el gobierno y que vienen detallados en el estudio son, por ejemplo, los procesos de consulta ciudadana que se desarrollaron para la elaboración de uno de los principales instrumentos de planificación pública, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, la existencia de una política de gobierno abierto, así como algunos ejercicios de consulta y ejercicios de evaluación que tienen que ver con la rendición de cuentas que hace el país hacia los compromisos internacionales que ha asumido en torno a la Agenda 2030, como por ejemplo la elaboración de los informes nacionales voluntarios y los acuerdos de París con la contribución nacionalmente determinada de la GNDC. Estos son algunos ejemplos que pudimos observar, así como algunos diálogos multisectoriales que se han venido gestando e impulsando, particularmente en el marco de la atención a la pandemia el año pasado. Además, podemos observar en los entornos políticos que existe normativa y existen estructuras que buscan promover las alianzas público-privadas para el desarrollo en el país. Hay una política de responsabilidad social, hay un decreto ejecutivo que crea un consejo asesor de responsabilidad social, también se cuentan con protocolos y con reglamentos que buscan el desarrollo, fomento y gestión de las APPDs en el país, y se observan también algunos compromisos de algunos ministerios que han desarrollado tanto protocolos como estrategias internas para promover la colaboración multisectorial o la colaboración con el sector privado dentro de sus estrategias institucionales. Y ejemplos de ellos son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Educación Pública y el MINAE, por ejemplo. Entonces, en términos generales, podemos observar un entorno político que cuenta con instrumentos, que cuenta con elementos que dan cuenta de un compromiso, de una voluntad por parte del gobierno de generar espacios para la participación de actores no estatales en los procesos de política pública. También se observa compromiso del más alto nivel, como pueden ver, por ejemplo, de parte del señor presidente de la República, quien el año pasado, a través de un Twitter en su cuenta, pues resaltó el valor de este tipo de colaboraciones para hacer frente a los principales retos que enfrentamos. En un entorno favorable encontramos, sin embargo, barreras importantes para el avance de este tipo de colaboraciones. Entre las principales barreras que los actores que entrevistamos resaltaron se encuentra, por un lado, una crisis de confianza entre los sectores. Hay una enorme crisis de confianza que los actores entrevistados caracterizaron principalmente como una crisis basada en prejuicios importantes que generan una barrera a la posibilidad de un acercamiento entre el sector público y el sector privado. Hay un prejuicio de parte del sector privado
que considera el sector público como vago e ineficiente, y hay un prejuicio por parte del sector público hacia el sector privado que considera a todo el sector privado como ladrones que buscan la consecución de objetivos e intereses particulares. Además, hay una ausencia de reglas claras y una baja apropiación de los instrumentos existentes. Si bien, como les mencionaba anteriormente, existe normativa, esta normativa no necesariamente está siendo utilizada por los actores que deben utilizarla para facilitar este tipo de dinámicas colaborativas. Entonces hay una necesidad de una mayor apropiación. Hay también cambios en los jerarcas de las instituciones públicas que generan básicamente un impacto en la continuidad de las iniciativas que se van gestando, y observamos la necesidad de un mayor compromiso político. Si bien, como les mencionaba, hay un entorno favorable a nivel del compromiso de algunos ministerios, se observa aún la necesidad de un mayor compromiso de alto nivel político que permita impulsar este tipo de agendas. Hay una baja capacidad de los actores para el trabajo en alianza, hay algunos desafíos particularmente relacionados con la posibilidad y la capacidad de generar diálogo, de construir consensos y de gestionar este tipo de iniciativas de manera adecuada. Y hay una falta de comunicación también de los alcances y de los resultados que las alianzas están teniendo el día de hoy. Eso está directamente relacionado con la crisis de confianza, donde no se están visibilizando las bondades de este tipo de instrumentos, y finalmente hay recursos limitados, y los pocos recursos que existen se encuentran sumamente dispersos. También analizamos en el estudio, dentro del marco de los principios de diseño y gestión que buscan entender cómo se están desenvolviendo las experiencias prácticas que existen en el país de este tipo de iniciativas, una serie de iniciativas que nos permitieron identificar algunos elementos generales, tanto buenas prácticas que las pueden encontrar en el estudio y los invitamos y las invitamos a leerlo, como también algunos desafíos importantes que generan barreras que deben ser abordadas para que la dinámica de colaboración sea cada vez más efectiva. Y aquí encuentran algunos, como por ejemplo la ausencia de un abordaje sistémico de los problemas y de las necesidades. No todos los esfuerzos de colaboración son efectivos en sí mismos, ¿verdad? Y es súper importante que para que se conformen APPDs exitosas se consoliden algunos elementos mínimos, ¿verdad? Y algunos de estos están relacionados justamente con la necesidad de que las alianzas respondan claramente a un problema definido o a una necesidad prioritaria nacional definida. También hay una poca claridad de las iniciativas sobre la contribución que están teniendo a las metas nacionales. Hay una falta de conocimiento de algunas iniciativas que observamos sobre las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública, así como el análisis de cómo estos están contribuyendo a alcanzar estos objetivos, y lo mismo cómo se está contribuyendo de una u otra manera a la consecución de la Agenda 2030 y de sus objetivos. El cambio de jerarcas en las instituciones también representa un reto importante que afecta la continuidad de las iniciativas que se están observando. En muchos casos estas pasan por un proceso de inestabilidad en sus procesos de planificación, o incluso se cierran debido a este tipo de cambios en las instituciones públicas y en sus jerarcas. Hay una necesidad también de fortalecer capacidades y conocimientos para el trabajo en alianza, falta de recursos que ponen en riesgo la sostenibilidad y la escalabilidad de las APPDs, una falta de transparencia en torno al acceso a información y dinámicas de poder también que afectan los procesos de toma de decisión y que requieren de fortalecer las estructuras de gobernanza de estas iniciativas, la falta de estrategias de escalabilidad y también una falta de visibilidad de resultados y aprendizajes. Con base a este proceso de consulta, las principales barreras que identificamos en el entorno político y a las principales barreras, pero también buenas prácticas que identificamos a partir del análisis de las experiencias concretas, nos permitimos generar una serie de recomendaciones, que son algunas recomendaciones iniciales. El estudio también plantea la necesidad de
ampliar algunos de estos elementos, pero quisiéramos resaltar algunas que nos parecen de particular interés para poder ir fortaleciendo o contribuir a la discusión sobre el cómo fortalecer el entorno para que este tipo de iniciativas se gesten cada vez más y de manera más efectiva. Por un lado, requerimos procedimientos y reglas claras. Necesitamos una mayor apropiación y un reforzamiento del uso de los instrumentos existentes. Discúlpame. Del uso de los instrumentos existentes, y esto básicamente pasa por la necesidad, por un lado, de generar capacitación y para el uso adecuado de la normativa que existe en este momento, y se abre la consulta, la pregunta, la interrogante sobre si se necesita realmente más normativa que permita normar este tipo de conflictos y disminuir los conflictos de interés que pueden gestarse y normar este tipo de dinámicas de colaboración. Nos preguntamos si es necesaria una ley de alianzas público-privadas para el desarrollo o si la normativa existente a través de la ley de la política de responsabilidad social empresarial, los decretos y los protocolos que existen son suficientes. También se necesita un liderazgo político comprometido, y aquí estamos hablando de un liderazgo político del más alto nivel que sea capaz de impulsar una visión de conjunto de largo plazo y de movilizar las acciones requeridas para que las alianzas trasciendan a los cambios de gobierno. Estamos hablando de un compromiso de un jerarca de alto nivel, idealmente ubicado en el Poder Ejecutivo, responsable de liderar lo que podría ser una unidad ejecutora de política pública de manera proactiva. Necesitamos también acercar a los sectores, romper las barreras, los miedos, romper los prejuicios que existen entre el sector público y el sector privado y promover un diálogo que permita llegar a consensos operativos. Es un diálogo que en su centro lo que busca es crear consensos que permitan impulsar acciones conjuntas y generar planes de trabajo con responsabilidades claramente identificadas para los diversos actores. Nos parece también sumamente importante el identificar proyectos prioritarios, contar con una cartera de alianzas público-privadas para el desarrollo de agenda territorial. También surge dentro del análisis que hicimos y se resalta el rol importante que pueden jugar algunos actores como lo son la sociedad civil organizada, la cooperación internacional y la academia como actores intermediarios que se reconocen con credibilidad. Finalmente, nos parece central el poder contar como un mapeo de actores que permitan identificar líderes, tanto en el sector público como el sector privado, que permitan propiciar y consolidar el ecosistema de las alianzas público-privadas, así como mapear aquellos actores que tal vez aún tienen resistencias o dudas respecto a la figura y poder generar espacios de diálogo que permitan cada vez generar un mayor acercamiento y comprensión sobre los beneficios de este tipo de dinámicas de colaboración. Se debe fortalecer las capacidades técnicas para el trabajo en alianza, comunicar los resultados existentes a través de la consolidación de una estrategia de comunicación. Proponemos también crear un observatorio de las APPDs, un observatorio que permita fomentar la transparencia, la gestión basada en resultados, el intercambio de conocimientos y formar. Se requieren más recursos y para ello proponemos la necesidad de explorar otros esquemas como son los esquemas de pago por resultados que podrían permitir canalizar recursos a iniciativas que cuentan ya con indicadores de éxito. Y finalmente, pero igual de importante, educar. Y aquí la academia, sin lugar a dudas, puede jugar un rol central en el reforzamiento de los conocimientos de la ciudadanía para la adecuada comprensión, pero también para la fiscalización de este tipo de iniciativas. En términos generales, ese es el capítulo de APPDs. Le voy a dar la palabra ahora a mi compañero don Guillermo Matamoros, quien les compartirá los resultados del capítulo sobre asociaciones público-privadas. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a Aliarse y todos sus colaboradores por la confianza depositada en nosotros para desarrollar este análisis. Como indicaba Daniel, yo voy a referirme a las asociaciones público-privadas que están más vinculadas con los proyectos de inversión en infraestructura y servicios de interés público. Entonces, pues ese va a ser el énfasis
de los comentarios que voy a realizar. Uno no puede dejar de considerar en estos temas la institucionalidad, que sigue siendo un gran tema. Realmente tenemos una instancia dentro del marco legal, que es el Consejo Nacional de Concesiones, llamada a liderar este tipo de procesos. Pero, digamos, se le dieron competencias a medias, porque en caso de las instituciones descentralizadas, se mantiene la posibilidad o digamos la competencia, la potestad de desarrollar por sus propios medios este tipo de procesos. Es el ejemplo, por ejemplo, del caso del tren rápido de pasajeros, donde el INCOFER desarrolló o instituyó una unidad ejecutora, que es la que está llevando adelante todo el proceso de concesión de este proyecto. Y no existe una obligación de las instituciones a trabajar de manera colaborativa con el Consejo, excepto que se suscribiera un convenio donde se establecen los términos en los que el Consejo va a apoyar. Por otro lado, el Consejo, y al igual que las instituciones, tiene una capacidad institucional limitada para llevar adelante este tipo de proyectos. Tenemos una institución que en los últimos 10 años no ha llevado adelante ningún proceso de concesión de obra pública con servicio público, pues indudablemente le pasa a la de cualquier deportista. Si deja de entrenarse, pues pierde la práctica. Y eso es un poco lo que ha pasado. El último proyecto que desarrollamos se llevó adelante hace 11 años, que fue el proyecto de la terminal de contenedores de Muna. Y además, esto lo que genera también es una dispersión, porque a nivel de lo que es la definición de un portafolio de proyectos, cada institución tiene su propia agenda, tiene su propia lista de proyectos, tiene su propia forma de concebirlos, y esto por supuesto que le resta integridad o integralidad al manejo del proceso de inversión en el país. Seguimos. Por otro lado, tenemos un marco legal en constante modificación. O sea, esa ha sido la tónica en este tema. Cuando entramos en la crisis de finales de la década pasada, con toda la discusión sobre las concesiones, entonces inmediatamente empezamos a buscar otros mecanismos para llevar adelante el desarrollo de infraestructura, siempre tratando de hacer algún híbrido con el tema de la participación del sector privado. La misma ley de concesión de obra pública ha venido sufriendo cambios. El último cambio fue en el segundo semestre del 2019, donde se introdujo una figura adicional, la figura del reciclaje de activos, que permite dar en concesión obras ya existentes para que sean operadas, mantenidas, ampliadas y mejoradas. Igualmente, aunque no es estrictamente una ley de asociación público-privada, pero sí tiene la participación de las dos partes, se hizo una reforma integral a la ley de las sociedades públicas de economía mixta, las SPEM, que la reforma lo que buscaba era ampliar el alcance de la ley, porque la versión anterior estaba muy limitada, sigue teniendo alguna limitación, y es que se constituye esta sociedad de propósito específico, donde la municipalidad o el grupo de municipalidades que forman parte del proyecto, la empresa que se vaya a desarrollar, mantiene la mayoría del capital de la empresa, lo cual de por sí ya es una limitación. Dada, digamos, la poca confianza que hay en la capacidad de gestión de las municipalidades. Hay en este momento en discusión una reforma a la ley más bien una nueva ley de APPs, que se supone viene a complementar una ley marco. En mi criterio personal, es una ley que no viene a clarificar el tema, sino que lo que va haciendo es configurar las malas cosas. Digamos, nos hemos llenado a lo largo de esta década de leyes relacionadas con la posibilidad de desarrollar proyectos o específicos o generales con la figura del fideicomiso, que por supuesto no, el fideicomiso no es de obra pública, no es una APP, es trasladarle al banco no solamente
el ejercicio de lo que sabe hacer, que es obtener fondos para financiar proyectos, sino también que el banco mismo se encargue de la construcción de proyectos. Todo esto, pues entonces lo que va a generar es que perdemos la visión de largo plazo que como país requerimos para poder llevar adelante, una política relacionada con estos temas. Igualmente, revisamos qué es lo que se ha hecho en los últimos años, y sobre todo cuáles fueron los planteamientos que se hicieron en el año 2020. Y pues lo que les decía anteriormente, o sea, la última asociación público-privada en sentido estricto que se llevó adelante es la de la terminal de contenedores de Moín. El proceso inició en el año 2010 y en el 2013 fue adjudicado el contrato. Y entonces, pues esto claro que lo que genera es una pérdida de capacidad institucional, porque si no nos estamos entrenando en mejorar las prácticas, pues entonces vamos a perder fuelle. Pasamos, Daniel. Por otro lado, nos hemos también, digamos, visto intentos interesantes, como por ejemplo en el modelo en el sector salud con los device. Recordamos que la Caja le entregó a una empresa privada toda la provisión, desde la infraestructura, el equipo, hasta el personal de los servicios de atención médica básica. Como país dimos el paso más difícil para los países que han incursionado en las APP en materia de salud, que es llegar a lo que se llama los proyectos de bata blanca, es decir, hasta prestar el servicio al ciudadano, la ciudadana, por el privado mismo. Sin embargo, echamos atrás, entonces pues esto genera algunas dudas de cuál realmente es el compromiso como país que tenemos con estos temas. Se mantiene vivo el que no es estrictamente, otra vez, una asociación público-privada con todos sus elementos, como los podemos concebir en la normativa que nos rige, pero tiene todas las características, ¿verdad? Se hace como pato, camina como pato y tiene plumas como pato, es un pato, ¿verdad? Al final de cuentas, estas cooperativas desde hace años vienen prestando servicios y han venido variando las características, lo que las está acercando cada vez más a asociaciones público-privadas. Pero insisto, seguimos, digamos, damos pasos en áreas que en otros países ha sido tal vez donde ha habido que hacer un esfuerzo muchísimo más grande para confiar al sector privado, en este caso la provisión directa de los servicios de salud. En materia de electricidad también adoptamos los modelos BOT como una forma de desarrollar la infraestructura para la generación de electricidad, y el modelo de BOO, o sea, construir, operar y quedarse el privado con la obra, con contratos a 20 años que han empezado a vencerse, y no introdujimos en el marco legal la previsión de qué iba a pasar cuando ese contrato se acabara. O sea, si no lo renovamos, como es la política que se ha adoptado, entonces, ¿qué va a pasar con esa infraestructura que quedará ociosa? Posiblemente el privado sí recuperó su inversión, pero tenemos una infraestructura ociosa porque la intención de la alianza era para generar, no para distribuir también, y entonces nos quedamos pegados. Bueno, el tema de los fideicomisos de obra pública ya lo hemos mencionado digamos, si uno suma los montos de proyectos que se han venido desarrollando por medio de esta figura versus lo que hemos desarrollado por concesión de obra pública, triplican la inversión, los fideicomisos. Hemos trasladado a los bancos ya no solamente el ejercicio de la función financiera, sino también que nos estamos convirtiendo en constructores de obra pública, sobre todo inmobiliaria. Recientemente, no, desde el 2013, 2014, se creó el fideicomiso para la carretera San José de San Ramón. Por otro lado, a partir de la encuesta que se aplicó, podemos derivar algunas cosas importantes en la percepción de los actores clave. Primero que, digamos,
más o menos la mitad de los encuestados dijeron estar interesados y requerir el desarrollo de proyectos de infraestructura de diversa naturaleza por medio de este tipo de figuras, porque obviamente pues, no tienen los recursos necesarios para hacer el desarrollo. Pero esto es solo una quinta parte, dijo, tener la capacidad para poder llevar adelante este tipo de procesos. El 80% restante de las instituciones dijeron no tenemos capacidad. Y aquí es donde uno empieza a decir, bueno, y el órgano técnico, el órgano que tiene que liderar esto, que es el Consejo Nacional de Concesiones, ¿qué hacemos si está muy debilitado? Por otro lado, los que dijeron no estar interesados, básicamente lo dijeron porque decían no desarrollamos proyectos de infraestructura, o el marco legal no nos permite llevar adelante, usar ese tipo de figuras. Adicionalmente, aquí digamos, hay un tema interesante y es que hablamos que estamos dispuestos a fondear estos proyectos, a financiar estos proyectos con pagos por disponibilidad. Sabemos que los pagos por disponibilidad son desembolsos directos que hace la administración y entonces en la coyuntura en la que estamos, una hipótesis es no quedó claro que era un pago por disponibilidad o por lo menos los que contestaron que estaban dispuestos a utilizar este tipo de mecanismos para financiar la recuperación de la inversión que haga el inversionista privado, el Estado está dispuesto a hacer pagos directos. Un esquema mixto, o sea, pago por disponibilidad o aportes del Estado con pagos directos de los usuarios, poco más de una tercera parte le parecía este esquema y solo un 12% consideró que los proyectos que podían desarrollar son proyectos autosostenibles. Y esto tiene mucho que ver con lo que nos mencionaba don Ernesto, la necesidad de crear por parte de los gobiernos condiciones para facilitar el acceso al financiamiento para este tipo de proyectos por parte no solamente del Estado, sino también de los privados. ¿Dónde concentrar la inversión? El tema de infraestructura tecnológica es el tema más relevante. El tema de temas de seguridad, salud, ambiente, educación también, y edificaciones públicas. Los temas de transporte en general, pues siempre tenemos un sesgo, siempre a pensar que estas figuras solo funcionan para este tipo de cosas. Y el otro tema interesante es que, digamos, en nuestro marco legal nosotros tenemos básicamente tres normas que son estrictamente, digamos, regulan las asociaciones público-privadas, la ley de concesión con obra pública con servicio público, el reglamento de contratos de colaboración público-privada y la figura de la gestión interesada que se creó en algún momento a partir de la posibilidad que daba la ley de contratación administrativa. Y entonces las instituciones han visualizado que les interesa este tema, el tema de los contratos de colaboración público-privada. La hipótesis aquí es que, dada la satanización que ha tenido la figura de la concesión de obra pública, andamos buscando, digamos, cómo disfrazar un poco el tema, porque al final de cuentas, cuando uno compara este reglamento con la ley de concesión de obra pública es muy similar. La diferencia más importante es que uno es una ley y el otro es un decreto ejecutivo, o sea, tiene un rango inferior de ley, ¿verdad? Lo cual puede tener algún tema en relación con la seguridad jurídica y además que se amplía el alcance de la aplicación de la figura. Pero lo demás, si estamos hablando de servicios públicos regulados, hay que ir al ARECEP, están los mismos esquemas de financiamiento del proyecto para la recuperación de la inversión del privado, los mismos plazos, en fin, son muy semejantes. Esto nos ha llevado a nosotros a plantear algunas recomendaciones. En primer lugar, indudablemente hay que darle orientación a esto. Para eso requerimos una visión país sobre la importancia de este tipo de mecanismos para desarrollar infraestructura, para reactivar la economía, para llenar las brechas de infraestructura que como país tenemos. O sea, hay que darle una visión, hay que darle un norte a este tema. No podemos seguir trabajando con ideas aisladas, lo cual pues hace que cada quien ande por su lado y por supuesto
si no estamos conjuntando esfuerzos para desarrollar un portafolio de proyectos, pues perdemos credibilidad delante de los inversionistas, ¿verdad? Uno revisa las experiencias de Chile, de Colombia, de Perú, que están más cerca de nosotros, o de México. Hay un pipeline de proyectos claramente definidos con las fechas en las que se van a ir visitando estos proyectos, más o menos se van cumpliendo. Incluso en estos países el tema de la pandemia ha afectado la planificación, pero no en un 100%, sino que han tratado de ir adelante con esto. Por supuesto, es importantísimo darle gobernanza a este tema. No puede ser que el Consejo de Concesiones ande por un lado, que las instituciones anden por otro lado. Y para esto, pues nosotros el instrumento que visualizamos es el impulso de una política pública sobre APPs. Ya en algún momento Aliarse había trabajado hace 3 años por ahí en una propuesta de política pública que tiene, digamos, todos sus componentes orgánicos, legales, funcionales, para darle gobernanza a este proceso. Si no le damos gobernanza, si no le damos dirección, pues seguiremos haciendo cosas dispersas y sin mayor impacto. Por supuesto que la voluntad política muy asociada al tema de los sesgos ideológicos que tenemos en relación con estos temas, es fundamental. O sea, hay que superar esos sesgos y hay que darle todo el apoyo que esa política y que esa visión implica. O sea, debe ser un proyecto país, un proyecto Estado, no un proyecto gobierno, porque si no nos interesamos por cortar la cinta y no porque desarrollemos. Y por igual, digamos, dado que tenemos un consejo muy débil, que no tiene capacidad de acción sobre el sector descentralizado, pues alguien tiene que darle dirección a esto. Entonces, estamos planteando, separemos la función de direccionamiento, de direccionamiento estratégico de la función operativa y se conforme una unidad de alto nivel con todo el apoyo político que se requiere para direccionar lo que como país hagamos en relación con este tema. Y reforzar el rol de brazo ejecutor del Consejo Nacional de Concesiones y crear la capacidad que se requiere para que pueda llevar adelante cualquier tipo de proyecto de alianza público-privada, donde, digamos, la diferencia la va a hacer en los proyectos, los aspectos, sobre todo técnicos, que son los que van a terminar definiendo lo que debe hacer. Bueno, el portafolio de proyectos, indudablemente, ya lo comentábamos, y a la par de la necesidad de que creemos espacios de análisis, de discusión, de estudio de estas figuras, tanto en las APPs de desarrollo como en las APP, pues en la misma línea, estamos planteando la posibilidad de crear una instancia que sirva como una instancia de discusión, una instancia de conocimiento, de rendición de cuentas, de transparencia, que estamos llamando Observatorio de APPs o cualquier otro nombre que le queramos poner, pero sí digamos que haya ese impulso para poder nosotros lograr generar una curva de aprendizaje que la empezamos desde el inicio del siglo y pues a partir de 2010 prácticamente se cayó. Incluso para gestionar los contratos vigentes tenemos problemas. Entonces, es necesario que como país, si queremos darle seriedad a esto, sostenibilidad a esto, pues también tengamos la capacidad de ir viendo dónde tenemos buenas prácticas, dónde tenemos que mejorar y no salir en carrera a crear una ley para resolver la incapacidad de gestión que como país tenemos. Que la ley puede ser excelente, pero si no tenemos capacidad para gestionarla, no vamos para ninguna parte. Me quedo por acá. Por supuesto que los invitamos a revisar el informe. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniel Jean-Pierre y a don Guillermo Matamoros por hacernos esta presentación de los hallazgos del estudio sobre las alianzas público-privadas en Costa Rica. A continuación tendremos las palabras de la señora ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido,
quien se referirá a la importancia de las alianzas público-privadas para la consecución de los Objetivos Nacionales de Desarrollo. Muy buenos días, señora ministra. Buenos días y un placer compartir con ustedes el día de hoy con los colegas, con Guillermo, Daniel, los colegas de Aliarse, Mónica, el sector privado y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Es nuestro criterio que a los tiempos tan complejos en que vivimos y en este momento esa complejidad requiere de tener medios de implementación que sean cada vez más eficaces y estén al servicio de distintos actores. En una situación de complejidad con un limitado espacio fiscal, que también hay que recordar, los recursos son cada vez más escasos y requieren ser ejecutados de una manera más eficiente, requieren ser apalancados por la cooperación internacional, sea por, en este caso, PNUD, que ha sido muy clave para todos los esfuerzos de la Agenda 2030 y otros colaboradores de la cooperación que son instrumentos vitales para poder avanzar con lo que es la implementación de diversos procesos y diversos proyectos de desarrollo, pero también innovando y remozando lo que tiene que ver con las respuestas que se le dan a la política pública. Yo visualizo que el sector privado es fundamental para la implementación de los proyectos nacionales más ambiciosos. Es imposible poder avanzar en una agenda que tenga que ver con la transformación de la matriz productiva, con el cierre de brechas estructurales, con una recuperación resiliente, crecimiento potencial inclusivo, sin el concurso y sin la complementariedad, sin el conocimiento, sin la innovación que aporta el sector privado al sector público, pero con una agenda de esa visión de desarrollo muy clara que pueda ser priorizada mediante programas y proyectos de desarrollo cada vez más ambiciosos. Desde aspectos pequeños, como por ejemplo lo que tenía que ver en su momento con la provisión de diarios, con la provisión ahora de vacunas mediante alianzas público-privadas para avanzar hacia ese proceso, sabiendo de que es clave para la reactivación, hasta el remozamiento de las habilidades STEM para poder reforzar la incorporación de personas en los mercados laborales formales. Todos esos aspectos en los cuales hemos venido trabajando, o el mejoramiento del recurso, de la eficiencia del recurso hídrico, por ejemplo, que son otras de las cosas que hemos venido haciendo, y muchas más, mediante las cuales también observamos una oportunidad de naturaleza territorial mediante la estrategia territorial para una economía descarbonizada e inclusiva. Otro tema importante tiene que ver con esquemas y mecanismos de financiamiento de inversión que sean innovadores, donde el sector público aporta recursos, el sector privado también lo puede hacer, no necesariamente financieros en ambos casos, pero técnicos, y donde la cooperación o la sociedad civil puede actuar como un broker para poder tener acceso a recursos adicionales que permitan consolidar proyectos prioritarios que sean clave y que se haga de una manera transparente, siempre con la incorporación de una participación compartida. El otro tema importante es, hoy como un país de renta media alta, miembro de la OCDE, es poder seguir avanzando en estos esquemas de gestión, financiamiento, ejecución que sean de naturaleza multiactor para poder consolidar esa visión de desarrollo. Otro tema importante es cuál es el rol del sector público en lo que tiene que ver con la promoción de las APPs y de las APPDs. Lo primero que visualizamos es claridad sobre la visión de desarrollo sostenible, hacia dónde se quiere llegar. Una vez que tenemos esa claridad hacia una economía descarbonizada, inclusiva, sostenible, pues entonces cuáles son esos proyectos prioritarios y esos portafolios clave que serán canalizados a través de lo que son las APPs. Y yo creo firmemente que va a ser por el espacio fiscal, por las políticas de integridad requeridas, por la transparencia, por que el privado asume los riesgos. En estos casos van a ser el mecanismo clave, idóneo y más frecuente cada vez para poder financiar la inversión pública. Y no solamente mediante modalidades de participación privada, sino también mediante reciclaje de activos, que es una de las variables que estamos analizando para poder optimizar y tener recursos adicionales para mantenimiento de otra red de vías clave que nos ayuden a activar económicamente los territorios. Y en ese esfuerzo, pues claro, hay que remozar
terminar de afianzar y remozar lo que es el Consejo Nacional de Concesiones. Hay una reforma en esa materia que estamos visualizando de la mano del secretario técnico del CNC y nuestra, mediante modernización del Estado, de cómo darle mayor agilidad y cómo darle mayor posibilidad de modernización al CNC para que pueda estar a la altura del desafío que se le presente y se le va a seguir presentando en las próximas décadas. Otro tema fundamental es que una vez identificados esos proyectos hay que madurarles y poder tener también la preinversión lista para poder avanzar hacia estrategias de financiamiento cada vez más innovadoras, donde haya mayor seguridad para los inversionistas privados y que puedan ser apalancadas por fondos multilaterales u otros de cooperación que sabemos existen, sobre todo cuando estamos pensando en inversión pública verde, por ejemplo, o en estrategias de mitigación o adaptación climática. El otro elemento fundamental en lo cual creemos es las APPDs, donde ese trabajo entre los actores públicos y privados debe intensificarse. Para ello debe ser el sector público el que toque la puerta al sector privado y le diga: yo quiero que usted sea nuestro aliado estratégico en estos proyectos prioritarios del desarrollo, de manera gradual, mostrando cada vez los resultados que se van obteniendo y el aprendizaje que se va obteniendo con absoluta transparencia y claridad sobre las expectativas, poder ir avanzando en esa agenda de desarrollo sostenible y creando una cultura de confianza que nos ayude cada vez a ir asumiendo mayores retos y mayor ambición. Es así como creemos que no puede haber en este país recuperación resiliente ni desarrollo sostenible si el sector público y privado, mediante una agenda acordada de programas y proyectos con una visión clara de desarrollo sostenible, inclusivo, verde, en el futuro, pueda garantizar avanzar. Y es la única manera para poder llegar nuestro país a recuperarse de las cicatrices de la pandemia que aún no terminen, y más aún para alcanzar niveles de crecimiento potencial inclusivo y verde a los que nuestro país aspira, y ojalá muy intensivos en empleo, en una nueva generación de empleos verdes, azules y naranja. Yo lo dejaría por aquí agradeciendo muchísimo a ustedes por la posibilidad de trabajar en un instrumento como este. Muchas gracias, señora ministra Garrido, por sus palabras. Seguidamente tendremos la intervención del señor José Álvaro Jenkins, quien es presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, quien nos hablará de cuáles son las motivaciones del sector privado para formar parte de este tipo de alianzas. Muy buenos días, don José Álvaro. Don José Álvaro, tiene que encender el micrófono, por favor. Correcto, disculpe. Muy buenos días a todos y todas. Buenos días, señora Pilar Garrido, ministra del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, señor Ernesto Rodero, representante de las Naciones Unidas, señor Jorge Nowalski, presidente de Fundación Aliarse, señora Mónica Zegnini, presidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad, señores y señoras panelistas, amigos y amigas que nos siguen. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado se ha consolidado como un actor relevante en el escenario productivo nacional. De esta forma, durante 48 años de vida institucional, nos hemos identificado como un actor propositivo que promueve las mejores condiciones y prácticas para las y los empresarios, así como la búsqueda continua de tener un país más próspero, más dinámico, más competitivo y más inclusivo. Desde lo que hemos visto en carne propia cómo la pandemia ha transformado el país y ha generado el cierre de negocios y el incremento de afectaciones económicas de las empresas. Aunado a esta situación, el país ya contaba con una serie de problemas a nivel de infraestructura pública, de deficiencia de servicios de interés público, así como en el desarrollo de iniciativas para mejorar las condiciones de atracción de inversión, problemática que ha aumentado en virtud de la pandemia. Como resultado de la situación país, en 2020, la tasa de desempleo abierta era el 10.4 y ya en junio, luego de las restricciones impuestas en movilidad, en cierre de actividades y fronteras, esa tasa alcanzaba el 22.9. O sea que más de 500,000 costarricenses se encontraban desempleados, cifra que no se veían desde la década de los años 80. Entre marzo de 2020 y diciembre cerraron sus puertas 3.220 empresas, según cifras suministradas por la Caja Costarricense de Seguro Social. El desempleo golpeó principalmente a mujeres,
jóvenes y a los trabajadores de la periferia del país, ligados estos en mayor medida al sector turismo, poblaciones tradicionalmente más vulnerables. En virtud de esta situación, hoy más que nunca es necesaria la participación del sector privado en la promoción de nuevas políticas públicas que sean capaces de hacer frente a la reactivación del país mediante una efectiva colaboración público-privada. Reconocemos que las alianzas público-privadas son un instrumento estratégico para lograr el desarrollo nacional, facilitando la interacción de actores públicos y privados de cara a los retos que enfrenta el país, donde el sector privado asume parte de los riesgos y responsabilidades, conservando el sector público las potestades de control y regulación. De la misma forma, consideramos que las alianzas público-privadas se constituyen mecanismos para desentrabar y reactivar el país, ya que existen experiencias exitosas que garantizan su efectividad, por lo cual en el país se deben promover estos mecanismos que permitan ejecutar de manera ágil y eficiente los proyectos que son de vital importancia. Y tal vez como para poner un ejemplo de una alianza público-privado, nosotros hace aproximadamente 2 meses, junto con la participación del señor José Aguilar en Santa Cruz, estamos buscando una iniciativa para que ese cantón sea el primero con conectividad 5G en todas las escuelas y colegios de esa región, así como conectividad con todos los hogares. Con este fin, se organizó una primera reunión de coordinación y recolecta de información en la cual estuvo presente el ministro del ICT, Caturgua, Cámara de Comercio Tamarindo, director ejecutivo de Canatur, Alcaldía de Santa Cruz, presidente ejecutivo del INA, sede regional Chorotega, representantes del Ministerio de Educación Pública, representantes de SUTEL, del ICE, Copeguanacaste, empresarios de la zona de Santa Cruz, el gerente de Conchal y el gerente de la cadena de hoteles Tamarindo. Al final de la reunión, los representantes del sector público vieron de manera sorprendente que fue UCAEP quien los reunió para hablar entre ellos y hacer un censo de lo que se estaba haciendo. Entre los temas que busca resolver esta iniciativa se encuentra mejorar la conectividad y acceso a Internet en todo el cantón y resolver la crisis de conectividad educativa, además de atraer el nuevo nómadas digitales que recién se aprobó una ley en la Asamblea Legislativa en este sentido. La proyección es llevar conectividad a las zonas costeras. Para este fin se moverán torres a las zonas mencionadas para que sea el primer cantón con full conectividad en todas las playas y de esta forma atraer a nómadas digitales, ya que nada ganamos si no hay conectividad en los sectores costeros que sea atractivo para los nómadas digitales. Cuando este modelo se empiece a replicar, la idea es poder hacerlo a nivel nacional y que sea Fonatel la entidad que contribuya con los recursos económicos para los siguientes proyectos en los diferentes cantones del país, ya que la idea es crear un modelo al final del trabajo que se puede ir replicando en todos los diferentes 83 cantones ya ahora que tenemos en el país. Resaltamos esta iniciativa para demostrar que es posible que tanto el sector público como el privado pueden trabajar en conjunto generando cambios disruptivos a nivel cultural y social en busca de mejores condiciones para todos las costarricenses. Por otra parte, consideramos necesario desmitificar los aspectos negativos de las alianzas público-privados y resaltar que no implican ningún proceso de privatización y que más bien requieren de una participación protagónica del sector público. Las alianzas público-privadas, lejos de sustituir el papel del Estado, refuerzan su responsabilidad social como garante del bien común, pero para ello se deben fortalecer las capacidades de las instituciones y fortalecer el desarrollo de contratos de colaboración entre entes públicos y privados. Se debe tener liderazgo estratégico y operativo por parte de las instituciones a cargo del desarrollo de servicios y de obra pública, para que el foco de atención sea el trabajo conjunto y colaborativo con la empresa privada, para cerrar las brechas de infraestructura en temas de relevancia como lo son el transporte y la tecnología, así como otras que enfrenta el país. A su vez, en momentos críticos como el que vive la construcción de obra pública, específicamente la de carreteras del país, resaltamos que la manera más efectiva de fortalecer la transparencia en la ejecución de obras se genera robusteciendo la estructura de las cooperaciones público-privadas para que favorezcan una gestión intachable. Por lo que resaltamos que tanto las instituciones públicas como la empresa privada tienen ante sí la oportunidad de no solo incrementar la eficiencia e impacto de proyectos de interés nacional, sino también de elevar los
estándares éticos y las prácticas anticorrupción a través de un trabajo conjunto y colaborativo, ejecutando mecanismos que permitan eliminar cualquier duda en relación con la eficiencia y bienestar para toda la población. Varios retos tenemos por delante en los próximos años. En primera instancia, es recuperar lo que retrocedimos durante la pandemia. Debemos no solo recuperar, sino dar más decidida en la modernización de las obras de infraestructura más esenciales para el desarrollo del país y en los servicios como lo es la consolidación de 5G para las ciudades y empleos del futuro. Debe haber no solo un compromiso político de que el Estado promueva las condiciones para mejorar el desarrollo de alianzas público-privadas, sino de implementación de medidas que promuevan un cambio cultural donde los costarricenses podamos ver positivamente la interacción entre los diversos actores públicos y privados interesados en el bienestar de la colectividad. El marco jurídico y regulatorio y la institucionalidad encargada de su gestión puede ser clave para contribuir a la seguridad jurídica e incentivar la inversión del sector privado, así como el apoyo político que se ha mostrado en los últimos años al uso de las APPs para impulsar la economía. Costa Rica debe avanzar en el camino de la eficiencia, de la competitividad, de la facilidad de hacer negocios, garantizando que el empleo que se genere sea empleo decente, todo esto sin descuidar la creación de oportunidades para todos. Estos son algunos de los retos que como país tenemos por delante, pero desde UCAEP seguiremos trabajando a fin de que la empresa privada, en colaboración con las instituciones públicas, puedan incentivar el desarrollo del país. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Jenkins por su participación. A continuación, la señora Mónica Segnini, quien es empresaria y presidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad, se referirá a la importancia de la colaboración multisectorial en la construcción de una Costa Rica más equitativa y sostenible. Muy buenos días, doña Mónica. Buenos días, Elsa. Muchísimas gracias. Muy buenos días a la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido. Un placer saludarla. Al presidente de Aliarse, don Jorge Nowatzki, al presidente de la UCAEP, don José Álvaro Jenkins, a don Enio, don Guillermo y los demás invitados especiales y personas que participan en este webinar. Creo que Aliarse como líder de esta iniciativa está demostrando los buenos resultados que produce una alianza público-privada y privada-privada, porque estamos participando junto con Aliarse varias organizaciones privadas y también entidades públicas. Entonces, empecemos por señalar y reconocer y aplaudir esta iniciativa que ha tenido Aliarse de hacer este estudio con estos excelentes resultados que nos otorgan información para mejorar las iniciativas que necesitamos en el país para el desarrollo y el crecimiento económico. La creciente complejidad y envergadura de los problemas sociales nos demanda las fortalezas y la visión de distintos actores. Y esto focaliza en la convicción de que los problemas que nos aquejan como sociedad no pueden ser resueltos por un solo actor. Cada vez más existe una escasez progresiva de recursos financieros junto a una necesidad de mejorar la eficiencia y el impacto en la intervención social. De hecho, el objetivo número 17 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible indica que se deben crear alianzas para lograr los objetivos, dejando clara una relevancia en la colaboración de poder lograr el resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2020, el 100% de los líderes consideró clave la colaboración intersectorial para poder alcanzar los objetivos. Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Tenemos así entonces enfrente un enorme reto y es sin duda cómo lograr ese trabajo colaborativo y en alianza con el fin de lograr tener y alcanzar el desarrollo sostenible que necesitamos, especialmente post pandemia. Y esa capacidad de movilizar y usar eficazmente todos los recursos destinados al desarrollo, ya sean nacionales o internacionales, públicos o privados, financieros o de otro tipo.
El panorama de la cooperación ha experimentado un cambio significativo hacia la creación del valor compartido, beneficios comerciales y resultados positivos de desarrollo, en donde sin duda alguna la iniciativa privada ha tenido un papel protagónico en el mismo. Si consideramos a las empresas como actores relevantes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, debe entonces entenderse que el fomento a la creación de estos modelos y esquemas de colaboración multisectorial también requieren de la colaboración estratégica de otros actores de la sociedad civil y de las instancias gubernamentales. Esta colaboración está basada en cooperación más que en competencia, y en muchas situaciones todos logran más cuando las personas se unen y aunan sus esfuerzos y se ayudan mutuamente. Este es un cambio de actitud competitiva hacia una cooperación profunda y los resultados son altamente beneficiosos. El éxito de una alianza multisectorial está estrechamente ligado a esa capacidad y nivel de compromiso de las organizaciones que participen tanto en el nivel privado como en la institucionalidad pública y la sociedad civil. Dentro de estas alianzas, los miembros pueden participar con compromisos de cooperación básicos y puntuales, hasta el extremo de compromisos más intensos, duraderos, desde cooperaciones que van desde una simple transacción a una completa transformación. Una de las principales diferencias de una alianza enfocada a un cambio social, tal y como lo concebimos desde el Consejo de Competitividad, es que el objetivo de esa alianza se fundamenta en generar impacto positivo en el desarrollo y en el mejora al acceso de bienes y servicios básicos que afecten la vida de los ciudadanos. En ese sentido, desde el Consejo de Promoción de la Competitividad concebimos la alianza como un grupo de actores diversos, es decir, multisectorial, que se comprometen a trabajar juntos de una forma coordinada para buscar esas soluciones conjuntas a los problemas sociales complejos. Cada vez son más estos esquemas de colaboración que han llamado la atención de los gobiernos para aprovechar, ante la limitación de los recursos fiscales, recurrir al sector privado y desarrollar proyectos de diferente índole y escala mediante asociaciones público-privadas como una vía para que el sector privado introduzca tecnología e innovación para mejorar el suministro de servicios públicos a través de una eficiencia operativa. Desde el Consejo de Promoción de Competitividad estamos totalmente convencidos de que Costa Rica requiere un esfuerzo conjunto que haga posible el logro de mayores niveles de productividad, innovación y competitividad, para lo cual hemos apostado en la colaboración multisectorial para materializar dichos fines. Y en ese sentido yo quisiera mencionarles algunos de los ejemplos que hemos llevado a cabo y hemos liderado desde el CPC en estos esfuerzos de alianzas público-privadas y colaboración multisectorial. Por ejemplo, tenemos el proyecto Acelerador, el cual consta de un programa intensivo para crear oportunidades a través del dominio del idioma inglés, y esto es en alianza con el Ministerio de Trabajo. Un ejemplo claro de alianza público-privada que a la fecha ha logrado que 280 estudiantes mejoren su nivel de inglés y como resultado alcancen una tasa de empleabilidad del 80%. En septiembre, de hecho, iniciamos con otro grupo para capacitarlos en contabilidad y finanzas para back office, porque es la demanda que están teniendo las empresas locales, y la idea que buscamos con estas alianzas público-privadas, buscando los mismos objetivos del Ministerio de Trabajo, es la alta empleabilidad. De igual forma, hemos gestado el proyecto de Upskilling y Reskilling como una alianza público-privada con el apoyo de la empresa Amazon, que busca promover la creación de empleos en el sector productivo en áreas estratégicas de alta demanda. De hecho, acabamos de iniciar con un nuevo grupo de estudiantes para capacitarlos en especialistas en la nube, y hemos llegado a obtener la mitad o en esta iniciativa a pedir que la mitad de esos estudiantes sean mujeres para cumplir con la inclusividad y la igualdad en el involucramiento de género. Tenemos finalmente otro ejemplo que a mí me satisface muchísimo, porque es ir a la raíz de la solución del problema que estamos teniendo en el tema de orientación vocacional hacia áreas STEM,
y es nuestro programa de orientación vocacional. De hecho, estamos en la plataforma del Ministerio de Educación Pública, un ejemplo clarísimo también de alianza público-privada para el desarrollo, en el cual hemos promovido que estudiantes sean orientados por sus profesores en las expectativas, necesidades y demandas del sector empresarial en aras de que obtengan una mayor empleabilidad. El alcance de esta alianza ha logrado llegar a más de 1,000 orientadores y profesores del Ministerio de Educación Pública, donde lo hemos podido formar con herramientas para que puedan orientar a los estudiantes en las carreras STEM. En esa misma línea y convencidos de la colaboración multisectorial, tanto a nivel nacional y local, hemos promovido múltiples iniciativas en el marco de un convenio de cooperación interinstitucional entre el MEIC, el IFAM y el CPC para mejorar la competitividad territorial de los gobiernos locales en el tema de reingeniería y estandarización de procesos. Lo anterior es solo una pequeña muestra de las virtudes que presenta este esquema de colaboración multisectorial para el progreso social y el desarrollo de las naciones, lo cual invita a que visualicemos la participación público-privada como un medio para llevar adelante al país y el trabajo conjunto entre empresarios y gobierno para enfrentar la realidad que vivimos con una clara convicción de suplir la imposibilidad que presenta el sector público de contar con todos los recursos necesarios para impulsar la reactivación económica y el desarrollo que tanto necesitamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Mónica Segnini. Seguidamente tendremos al señor Enio Rodríguez, quien es presidente del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, quien tendrá una intervención final de esta actividad. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Y en especial un saludo a la señora ministra, doña Pilar Garrido, a todos los panelistas de este evento. Quiero empezar dándole las gracias a Aliarse por mantener vivo este tema, mantener la atención, el análisis crítico y propositivo. Me parece que es una contribución muy importante. Estamos en un foro donde estamos hablándole, como dice el dicho en inglés, al coro. Le estamos haciendo el sermón al coro, todos estamos convencidos. El desafío es si los beneficios son tan evidentes, si es tan claro que el mejor uso o mayor uso de alianzas público-privadas es hasta cierto punto una oportunidad perdida de nuestro país, en el sentido de que a pesar de casos muy exitosos, pues no se hace un uso mucho más amplio de estos mecanismos o esquemas. En ese marco, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo desentrabamos esto? Y creo que Guillermo y todos han hecho contribuciones en esa dirección, pero yo no, mientras los escuchaba, recordé en una conferencia internacional sobre este tema, participó el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, presidente socialista, y se refirió a su experiencia cuando fue ministro de Transportes en un gobierno anterior. Y dijo, los recursos públicos solo se deben destinar a aquellas obras que no son concesionables. La pregunta es, si se puede concesionar, no gastemos recursos públicos. Las necesidades son mayores siempre que los recursos, entonces aprovechemos los recursos públicos. En Costa Rica no nos hacemos esa pregunta, ¿es concesionable? Es fruto de una posible alianza público-privada que nos permita rendir los escasos recursos públicos. Bueno, esa pregunta no se hace por los sesgos ideológicos que conocemos en nuestro país. Entonces, como que la pregunta la hacemos al revés. Y no nos hacemos la pregunta en el marco de una tremenda crisis fiscal. Así es que, bueno, si ahora
no lo hacemos, no va a haber cuándo. Segundo tema que quisiera mencionar, las APPs y en particular las concesiones de obra pública son ciencia conocida. Es decir, se sabe cuál es la ganancia, se sabe cuáles son los riesgos. Es materia que se ha trabajado en los países desarrollados, en el mundo en desarrollo también, Chile, Uruguay. Hay mucho camino andado. Costa Rica está pasando por una crisis de confianza en la construcción de obra pública. Bueno, las asociaciones público-privadas son una respuesta que pueden ofrecer mecanismos de transparencia, particularmente si se acompaña de la idea que me gustó que planteó Guillermo de un observatorio de APPs para generarle mayor transparencia. Entonces puede ser un mecanismo adecuado. Pero desde luego, un empuje fuerte a estos mecanismos requiere de voluntad política del más alto nivel y se requiere pues que se compre el pleito un gobierno que decida avanzar como estrategia por ese camino. Y eso, además de la voluntad política, me lleva al arreglo institucional que tenemos nosotros con el Consejo de Concesiones. Y alguna vez en otro foro le escuché, creo que eran funcionarios del BID, que ubicarlos bajo la sombrilla, estoy hablando de concesión de obra pública, de luego las APPs son mucho más que eso, pero ubicar el Consejo Nacional de Concesiones bajo el Ministerio de Transportes puede no ser la mejor solución. Son ingenieros que quieren construir. Y el tema de las APPs, con el perdón de los ingenieros, es fundamentalmente un tema financiero. El tema técnico es un insumo que debe solucionarse. Si es un tema financiero y es un tema de ahorro de recursos fiscales, pues debe estar en Hacienda. Permítame tirar esa solución, porque Hacienda es la que quiere ahorrar gasto público. El Ministerio de Transportes quiere hacer obra. Las culturas, estoy hablando de culturas institucionales, son distintas. Así es que efectivamente debemos pensar en una revisión del marco institucional, apoyar todas estas iniciativas como las que comentaba doña Mónica y don Álvaro, que son muy positivas y que hay mucha creatividad y ejemplos positivos, pero a mí me preocupa en particular que se nos ha detenido la obra pública. Tenemos los instrumentos, tenemos las posibilidades mediante el uso de APPs en sus distintas modalidades, disponibilidades por servicios, en fin. La ciencia o la técnica en esta materia ha avanzado mucho. Costa Rica se quedó atrás y tenemos una oportunidad perdida que invito como cierre de la reflexión a que le hagamos caso, aliarse y nos tomemos en serio el tema de las alianzas público-privadas. Muchas gracias, don Enio Rodríguez, por esta reflexión final. Y seguidamente le damos la palabra a don Jorge Novalski para que nos dé sus palabras de cierre de esta actividad. Sí, solo me queda reiterar realmente el agradecimiento a la señora ministra Mideplan, a UCAEPI, a don Álvaro Jenkins, al Sistema de Naciones Unidas, a doña Mónica y la CPC, a mis colegas en Aliarse, a mi colega Enio Rodríguez, tanto a Guillermo y a Dani Jean-Pierre, porque esto es no solo un estudio muy importante que nos debe ayudar, y recalco la importancia de las recomendaciones, saber cómo fortalecemos estos medios, y reitero el nombre, medios, para lograr una gestión mucho más eficiente en los procesos de desarrollo. Reitero también el agradecimiento a todos los que han participado en este webinar
y pueden contar desde ya y por siempre del apoyo de Aliarse en todo lo que tiene que ver con este tipo de contribuciones, que lo único que buscan realmente es el progreso y, como dije anteriormente, el bienestar de Costa Rica. Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes y que tengan un feliz día. Bien, muchas gracias a todos y todas las expositores que nos han acompañado en esta mañana y también al público en general que ha seguido esta actividad. Les haremos llegar el documento final del estudio y también les recordamos que pueden descargarlo en la página web de Aliarse, www.aliarse.org. Ahí pueden también encontrar el estudio. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Buen día.